No dormía bien porque necesitaba que el tiempo me alcanzara, hasta que el no hacer nada los domingos me hizo ser más productiva en el trabajo y llegar más lejos. Bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar sobre descansar para ser más productivas. Y Mariana, yo quiero contarte que hasta hace un tiempo yo era de esas personas que trabajaba y trabajaba y trabajaba y mi vida era todo trabajo. Pero fíjate que llegó un momento en el que empecé a sentirme cansada, o sea, de verdad, físicamente, mentalmente, yo sentía que ya no rendía, que en mi día a día había muchos momentos donde yo ya estaba como en modo zombie, no me sentía creativa, me sentía de malas constantemente. Lo que terminó de ser como el golpe fue que me daba cruda emocional, porque constantemente yo tenía sueño todo el día. O sea, si por mí fuera yo quería estar durmiendo todo el día, pero pues no podía, me obligaba a no dormir, a no descansar. Y llegaba ese momento donde me daba cruda por estar durmiendo y cuando las pocas veces donde podía dormir o hacía siestas, aún así no descansaba. Y entonces era como esa lucha constante entre querer dormir, pero cuando dormía me sentía mal, no descansaba aún así. Entonces, o sea, de verdad era una pelea interna. Entonces entendí que de verdad necesitaba como darme esos espacios y esos descansos para poder rendir mejor. Pero Fanny, ¿qué fue lo que te hizo creer que el dormir menos iba a ser el resultado para ser más productiva? Pues fueron muchas creencias erróneas, porque yo de verdad estaba completamente segura que el dormir no me servía de nada. O sea, para mí el dormir era una pérdida de tiempo, ¿no? Yo decía, es que, o sea, tengo que hacer muchas cosas y el dormir tiempo me va a quitar 6 horas, me va a quitar 8 horas y no voy a poder avanzar. Entonces, o sea, yo solamente decía, bueno, voy a dormir porque me siento cansada y porque, pues, mi cuerpo me obliga, pero realmente no entiendo por qué. Claro, y es algo muy gracioso porque pues yo que te conozco, yo sé que duermes fácilmente y para ti es algo muy fácil dormir. Y ahorita que mencionabas que era una pérdida de tiempo, me daba mucha risa porque, pues sí, claro, para ti, o sea, para ti dormir no era un problema. Para mí dormir era un problema. Yo no podía dormir a las 3, 4 de la mañana y yo dando vueltas en la cama me desesperaba muchísimo. Entonces, como para ti no era algo difícil, no le prestabas atención, pero como para mí era algo muy complicado, yo le presté atención. Entonces, para mí el dormir es algo muy importante. Cada quien creo que tuvo su momento que lo orilló a querer buscar más respuestas. Pero a ver, Mariana, ¿qué fue lo que a ti te llevó a querer preocuparte por descansar mejor? Pues es que también era el hecho de que cuando no dormía bien, al siguiente día como que mi cerebro se apagaba en la tarde. Después de las 3 4 de la tarde se apagaba, yo ya andaba de malas, ya andaba fastidiada, no quería saber de nada ni de nadie y ya no quería yo ser esa persona, básicamente. Entonces empezaba a mover mi rutina, empezaba a hacer varias cosas para tratar de manejar la situación lo mejor que se pudiera, dar resultados y después me di cuenta que no son las actividades en mi día, o no tan solo son las actividades en mi día y en qué momento las pongo, sino también es el hecho de descansar. Yo necesitaba descansar bien. Entonces, como en ese momento era un problema para mí, me di cuenta que ese era la clave para no ser esa persona que a las 4 de la tarde ya no quiere saber de nadie. Claro. No, y también, o sea, es principalmente eso que dices, ¿no? O sea, cuando tienes constantemente esas cosas que son obstáculos en tu día a día, por ejemplo, en mi caso, todo el día tenía sueño. O sea, todo el día era estar cansada, que igual mi cerebro ya estaba completamente agotado. Después de cierta hora, mi cerebro se apagaba, ya no era capaz, o sea, estaba, pero realmente yo ya no estaba ahí, no era capaz de aportar nada, no rendía, no nada. Te sientes de malas, obviamente no rindes igual con tu familia, no puedes estar presente y el sentir que no puedes avanzar en lo que tienes que hacer. Y normalmente, por ejemplo, bueno, nosotras que tenemos objetivos, tenemos metas, tenemos sueños, el hecho de ver cómo pasan los días y realmente no puedes avanzar porque literalmente tu cuerpo no te lo permite, creo que eso es lo que de alguna forma te detona y el decir, o sea, necesito hacer algo diferente porque esto no me está ayudando, no me está funcionando el no dormir, no me está funcionando en mi caso yo que me tomaba 5 cafés en el día y aún así tenía sueño. Eso es lo que te llevan, bueno, a mí en mi caso me llevó a preocuparme por eso. No, claro, y es muy, muy cierto. En mi caso era
¿qué más puedo hacer para dormir mejor? Entonces, algo de lo que me di cuenta es que durante el día yo no me cansaba. Entonces, a la hora de dormir no descansaba porque, pues, ¿para qué descansas si no estás cansado? Después fue como de, ok, va, no estoy cansada, ya me di cuenta de eso. ¿Qué puedo hacer para cansarme durante el día y a la hora en la que me acueste, literalmente descanse lo mejor posible? Y eso, ¿qué puedo hacer para cansarme? Me ayudó muchísimo porque entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y en ese ¿qué más puedo hacer? Claro, mi productividad subió muchísimo porque no es tan solo dormir, no es tan solo acomodar tu horario de forma en la que las actividades difíciles se hagan en el mejor momento de productividad. No es tan solo hacer las cosas por hacer, no, todo tiene un porqué. Y ahí es donde me di cuenta, claro, no es dormir, es descansar. No es tener actividades en tu día, es tener actividades con propósito para cumplir un fin. Y no es el simple hecho de cambiar tu horario a las horas de mayor productividad, sino tú ser lo más productiva posible en el día, porque tenemos muchas cosas que hacer, básicamente. No podemos elegir, muchas veces tenemos problemas que necesitan nuestra atención en ese momento, pero también tenemos otras actividades que necesitan completarse en ese momento. Entonces, tenemos que dar lo mayor posible de nuestra productividad. Y eso no es nada más en 6 horas. Y además, igual no sé si a ti te pasaba, Mariana, pero a mí me pasaba que esos días donde no descansaba bien, era una persona que todo el tiempo estaba de malas, que realmente estaba por estar, o sea, estaba físicamente, pero no estaba mentalmente. Y realmente no me gustaba esa persona que yo era, no me gustaba cómo se sentía el ser esa persona, porque aparte yo contrastaba con los días buenos, donde sí descansaba, donde tenía una buena noche, y era completamente diferente. O sea, yo llegaba toda de buenas, todo era maravilloso, sí, todo el tiempo tenía ideas, aportaba, opinaba, feliz con mi familia, feliz con mis amigos, feliz con todo el mundo. Entonces yo decía, obviamente quiero tener más buenos días, más de estos días que son buenos, porque pues todo sale bien, ¿no? Ahí es donde dije, bueno, ¿qué puedo hacer para tener más de estos buenos días? Claro, buen punto. Y fíjate que qué gracioso, porque es justo lo que yo me preguntaba. ¿Qué más puedo hacer para bueno, en mi caso era no ser esa persona que a las 3 de la tarde ya se le apaga el cerebro? Entonces, sí, claro, lo que, por ejemplo, yo hacía era experimentar en mi día. Cambiar mi horario para todo lo difícil hacerlo en la mañana, también dormirme a ciertas horas, después de ciertas horas ya no dormir, o perdón, ya no comer, ¿qué otras cosas? Hacer actividades en mi día que fueran como que me cansaran. Entonces, eso era lo que al menos yo hacía. Me pasó igual que en ese estar buscando cómo poder descansar mejor, como que yo encontré tres cosas principales que son las que a mí me ayudaban como a encontrar ese descanso y el ser más productiva. Una de ellas, por ejemplo, es el dormir mejor. Es algo que obviamente el cuerpo lo necesita, pero más allá de todo eso, el dormir nos ayuda a hacer como ese reseteo mental de todo lo que llega a nuestro cerebro en el día a día, acumular información, armar nuevos conocimientos, todo esto sucede mientras dormimos. Entonces, si no nos damos esos tiempos de descanso, realmente no vamos a poder estar limpios o frescos para el otro día, para recibir más información, para rendir bien, para ocupar todo ese conocimiento que obtuviste. Entonces, o sea, realmente sí es súper importante y también me di cuenta que no solo se trata de cantidad, porque yo había días donde dormía 7, 8 horas y aún así despertaba súper cansada. Entonces me di cuenta que se trataba más de calidad. Pero, o sea, para mí sí fue como fundamental el darme cuenta de eso, que hay muchas cosas que podemos hacer para descansar mejor y no necesariamente tener que dormir 20 horas, pero que sí es importante y hay que darle como esos espacios y ver qué podemos hacer para tener una buena noche, porque eso nos va a definir que al otro día también vaya a ser un buen día, ¿no? Y otra de las cosas que también fueron importantes fue descubrir esta parte del darte esos cortes mentales o esos breaks mentales. Y a lo que se refiere es o sea, que tu día a día, o en tu semana por lo menos, el yo poder tener como ese momento, esas horas de decir, hasta aquí ya me dejo de preocupar del trabajo, ya por estas horas voy a pensar en otra cosa completamente diferente, me voy a poner a ver películas, series, a platicar con mis amigos, con mi familia, con otra cosa, pero voy a dejar de pensar en el trabajo. Y eso me va a ayudar a que
pues pienso en otras cosas, mi mente se distrae. Cuando yo regreso, ya al siguiente día o lo que sea, eso me va a permitir sentirme más motivada, sentirme más feliz, más con más ideas. O sea, yo me di cuenta que de verdad el darme esos descansos mentales de todo el tiempo estar pensando lo mismo, sí realmente trae un impacto positivo en mi vida y me ayudaba a ser muchísimo más productiva. Son ese tipo de cosas que yo antes de verdad no me daba porque no le veía la utilidad y cuando las empecé a implementar, sí sentí ese cambio y sentí ese beneficio. Y la última cosa que también me di cuenta fue que es importante también no estarse enfocando en solamente un pilar en tu vida. Como personas, tenemos muchas áreas en nuestra vida que forman parte de nosotros. Si solamente me enfocaba en una sola área, que en este caso era la profesional, pues descuidas las otras áreas. Y entonces lo que terminaba pasando es que con el tiempo, pues yo empezaba a sentir esos vacíos, empezaba a sentirme vacía literalmente, o sea, a pesar de que yo estaba súper enfocada haciendo lo mismo, llegaba ese momento donde yo sentía, o sea, que algo me faltaba, chocada, sin ganas, sin motivación, como que pierde el sentido, o sea, de verdad yo decía, es que ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, como que de repente se te va el sentido de todo lo que estás haciendo porque descuidas todo lo demás. O sea, somos mucho más que solo un área de nuestra vida, somos mucho más que solo un trabajo, mucho más que solo una relación. Entonces me di cuenta de lo importante que era el tratar de atender las demás áreas en tu vida. Claro, y a ver, es un hecho, porque mira, me pasaba algo muy gracioso. Últimamente, a mí me gustaban ver muchos videos como que de plática de amigas y me clavaba mucho en eso, pero después me di cuenta que no era algo bueno. Aparte de eso, también me doy cuenta que pues me gustaba ver esos videos porque también era algo que yo quería tener más en mi vida. O sea, yo casi no hablo con mis amigos, tú lo sabes. Soy una persona como que muy centrada en el momento y voy como caballo de frente, así que me cuesta muchas veces traer a mi presente elementos que no tengo. Entonces, otra vez las llamadas con las amigas, otra vez las llamadas con los familiares, era algo que yo necesitaba y no me daba cuenta hasta que empiezo a ver todos estos videos. Y es donde me cae el 20 y me digo, bueno, es que es algo que te falta en tu vida. No tienes como que esa sensación de necesitarlo. Puede que no lo Ujú. sientas porque pues, somos unas personas muy inconscientes en ese sentido, pero vamos a empezar a consumir contenido chatarra, no tan solo comida, no tan solo entretenimiento, no tan solo actividades. Entonces, si vas a estar consumiendo algo chatarra, puede que haya algún otro trasfondo del por qué estás haciendo eso. En mi caso era, yo necesito conectar otra vez con mis amigos, con mi familia, por llamadas. Necesito volver a chismosear con ellos, porque estaba viendo eso en otros lados y muchas veces Sí. era como de, ¿por qué estoy viendo esto si a veces ni siquiera le presto atención a mi familia? ¿Por qué le estoy dando prioridad a esto y no a lo otro? Y es muy curioso cómo funciona, porque justo, o sea, le estabas dedicando tiempo a eso, pero no a lo real, ¿sabes? Entonces es muy chistoso cómo funciona y la verdad me gusta mucho que menciones esto, porque ahorita mientras lo decías, como que yo internamente me puse a ver, que yo qué consumo para, o sea, ¿qué me hace falta a mí, no? ¿Dónde tengo esos vacíos? Y sí, es verdad. O sea, muchas veces buscamos en lo fácil lo que de verdad nos hace falta. Y creo que sí, es inconsciente, pero creo que sí tratamos de hacer un poco de introspección, sí es fácil darte cuenta en dónde sientes esos vacíos, en dónde sientes como que esos huecos de necesidad. Claro, no, y es un hecho que pasa. Y fíjate que ahorita recordando otra cosa que decías hace unos minutos de actividades que te resetean y actividades que muchas veces son malos hábitos, pues Ujú. básicamente, que pasas del trabajo al proyecto o del trabajo a pensar en otra cosa o del trabajo un problema. Es muy importante ese momento de resetearse, de pasar, de sentir que pasas de una cosa, hay algo que te hace pasar tu cerebro a cero o a otro modo y enfocarte en otra. Entonces, algo que me doy cuenta o que me estaba cayendo el 20 que hacía es que yo después del trabajo llego a casa y lo primero que hago, y lo hice inconscientemente, aparte de lo súper gracioso, es, a mí me gustan las plantas, pero las Ujú. plantas frutales. Entonces, Ok. yo riego mis plantas, le doy de comer a mis perros, paso un poco de tiempo con ellos y esa actividad me ayuda a resetearme y pasar a la siguiente parte de mi día, que ya sea proyectos, ya sea familia, ya sea problemas, ya sea X, Y, Z, no importa, pero mi cerebro ya está en otro modo
con esa actividad tan chiquita que hago. Claro, para muchos no puede tener importancia y no necesariamente tienen o se tiene que hacer lo mismo. A mí me ayuda eso a enfocarme en otra cosa, a que mi cerebro se cambie de modo y empezar con otro proyecto, otra actividad, otro problema, otra cosa. Entonces, a mí me sirve muchísimo para que mi cerebro se recargue sin yo necesitar dormir y pueda aguantar más horas. Es también muy curioso que menciones eso, Mariana, porque a mí también me llegó a pasar de que sin querer queriendo también tengo un perrito nuevo. Aunque, o sea, sin querer queriendo, pues yo tenía que llegar del trabajo a mi casa y pues obviamente como llevaba muchas horas sin verlo, pues llego, juego con él, le doy de comer, paso un tiempo con él y esta actividad también me di cuenta que me ayudaba mucho a hacer como ese corte en mi cabeza y decir, a ver, ya el trabajo ya acabó y ahora ya la casa es como otra cosa, ¿no? Porque también ahorita yo que me encuentro trabajando en dos cosas, en mi trabajo y aparte en un negocio, pues yo normalmente llegaba a todavía trabajar a mi casa para cosas del negocio. Entonces, eso también me ayudó a poder como decir, ya acabo una cosa y ahora vamos a empezar otra, pero antes hay un break, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta que sí, que muchas veces el cerebro funciona como una computadora, básicamente. Y cuando tú le das esos momentos de reset, pues te ayuda a hacer como limpieza y ahora sí empezar una nueva actividad y como que hasta empiezas con más ganas, porque a pesar de que yo llegaba súper cansada del trabajo, como el hecho de hacer esta actividad me volvía como a recargar de energía y con motivación para empezar una nueva cosa. También creo que es muy importante como el tener estos momentos de convivencia en general con seres vivos, o sea, con animalitos, con plantas, con personas. O sea, si tú en tu casa tienes un perrito, un animalito, lo que sea, una mascota, pues darte esos momentos como de convivencia, porque te ayudan. O sea, yo aunque estaba de malas, venía súper estresada del trabajo, veía a mi perrito y me hacía reír. Entonces, o sea, aunque no quisiera, hacía que cambiara completamente mi sentimiento, mis emociones, y era como empezar de nuevo. Hemos escuchado muchas veces allá afuera que el tener una mascota ayuda muchísimo. Entonces, ¿por qué no pasar un buen momento de calidad con ellos, atenderlos y hasta cierto punto, pues tú puedas sacar un beneficio, no porque siempre se tenga que sacar un beneficio, pero tú también estás sacando un beneficio de esos momentos de calidad que tienes con, pues, esos seres vivos que a lo mejor cuidas o necesitas. Pero entonces de eso viene para allá la pregunta. ¿Qué otros malos hábitos tenemos que no nos ayudan a descansar? Bueno, el principal que ya había mencionado anteriormente, pues que yo creía que el sueño realmente no servía de nada o el dormir no servía de nada. Obviamente eso está muy mal, o sea, yo me di cuenta que pues sí, es necesario completamente. Otra de las cosas que también pues eran creencias erróneas era el enfocarme mucho, el concentrarme demasiado en una sola cosa. De repente cuando te obsesionas muchísimo con algo, pues todo en tu vida es solamente eso, ¿no? Pues llegaba ese momento donde ya me embotaba, o sea, de verdad me chocaba, me terminaba chocando de ese tema y llegaba mucho tiempo donde ya no quería saber absolutamente nada de eso o trataba de evitarlo, evadirlo. Entonces, creo que sí es importante tener como que esos espacios de repente cambiar y estar haciendo otras cosas. O creo que también el tener varias actividades en tu día a día es bueno porque eso te ayuda a sentir esos cambios y no tener esa sensación de agotamiento, esa sensación de que te chocas mucho de estar todo el tiempo sobre lo mismo. Y otra de las cosas importantes fue que, lo que les digo, el de considerar todas las áreas de nuestra vida, en nuestro día a día. Porque también, cuando yo me llegaba a enfocar tan solo en un área de mi vida y descuidaba las demás, descuidaba la parte de relaciones, descuidaba la parte de física, de la parte de espiritual, de otra parte, con el tiempo, pues me terminaba afectando. Porque, o sea, si tú solamente estás enfocado en una sola área y descuidas todas las demás, tarde o temprano, esas otras áreas te van a empezar a ocasionar problemas o de alguna forma te van a afectar. Y entonces va a llegar ese momento donde todos esos problemas que vas a estar ahí generando, pues no te van a dejar ni siquiera concentrarte en lo que estabas haciendo y al final todo va a ser un desastre. Claro. Entonces a mí me llegó a pasar eso donde
por estar concentrada en mi trabajo, quizá descuidaba la parte de mis relaciones, terminaba peleada con mis papás, con mis amigos, me sentía mal porque a veces no comía, no dormía, entonces, o sea, era un desastre en mi vida, o sea, al final terminaba siendo un desastre en mi vida y ya ni siquiera podía concentrarme en lo que tenía que hacer. Por eso es importante el no descuidar todas las áreas en tu vida, o sea, tampoco se trata de estar todo el tiempo pensando en que todo funcione perfecto y que todo debe ser un equilibrio todo el tiempo, no, pero sí cada cierto tiempo, cada medio año, cada año, preguntarnos cómo estoy en las áreas de mi vida, dónde siento que no le estoy dedicando el tiempo suficiente, qué área estoy abandonando, porque en algún momento va a ocasionar un problema o va a ser un problema para mí. ¿Y qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para aportar en esa área, para sentirme mejor, para darle ese espacio, ese tiempo que necesita? Y eso siento que me ayuda mucho también a mi productividad, porque el yo sentir ese equilibrio me hace sentir más plena, me hace sentir que todo en mi vida va como que funcionando bien y que puedo concentrarme y sin preocupación en esa área que necesito, concentrarme en ese proyecto, en ese trabajo. Claro, y a ver, algo que no mencionaste, pero sí es muy importante hablar, es que no siempre necesitas dormir para descansar. Como bien lo decía, hay actividades que a mí me hacían sentir descansada, que me daban esa recarga de energía y no necesariamente era durmiendo. Entonces, el pensar en esas actividades que tienes durante el día, ver qué son, para qué te sirven, no te sirven, como bien lo decía Fanny, llegar a un punto en el pensar si hay alguien más que las pueda hacer por mí, porque a mí no me sirve. Entonces, empezar a hacer una desintoxicación o bueno, depurar esas actividades que no te sirvan y llenar tu día con actividades que sí te sirven, ya sean para resetear tu cerebro, ya sea para ser más productivo, ya sea para descansar, ya sea para dormir mejor, sea lo que sea, el punto es trabajar alrededor de un objetivo que tú tienes día con día. Mi objetivo obviamente es ser más productiva y pues atender todos los problemas que tengo. Pero eso solamente va a suceder si yo descanso un día anterior. Y si necesito descansar, necesito cansarme antes. Entonces, todo es una cadenita que va junta y sin un eslabón, la demás parte de la cadena no va a funcionar bien. Entonces, sí es importante ver qué es lo que estamos haciendo en el día para poder ser esa persona que da el 120% el siguiente día y que es capaz de atender todo lo que necesita y todo lo que quiere atender. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo más que quieras comentar antes de irnos. Sí, que realmente los invito a que se pregunten, a que se cuestionen qué cosas pueden hacer para mejorar su descanso y a la vez mejorar su productividad, porque a mí de verdad muchas veces en mi vida me llegaba a pasar de que yo sentía que literalmente mi cuerpo me limitaba a poder rendir más, a ser mejor, a llegar a alcanzar más cosas. Y yo veía personas a mi alrededor o personas que admiro que son exitosos y yo decía, es que ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para tener energía? ¿Cómo le hacen para rendir? ¿Cómo le hacen? Hasta que me empecé a dar cuenta que había muchas cosas en las que ellos trabajaban, como el descanso y todo lo que implica para poder tener un mejor rendimiento. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para que no dejar que nuestro cuerpo sea una limitante para alcanzar todo eso que queremos. Todos los sueños se pueden lograr, pero hay que ayudarnos también a nosotros. Claro, es un hecho. Y antes de irnos, yo tengo unas preguntas para ustedes. ¿Ya se dieron cuenta que el descansar sí es importante para su productividad? ¿Qué haces para poder descansar y que tu día de verdad te rinda? ¿Cuáles son esas creencias erróneas que tú tienes sobre el descanso? Y la última, ¿cómo crees que el descansar mejor te puede ayudar en tu día a día? Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos a la próxima. Bye.